Firmado el decreto para la convocatoria a consulta popular, con 8 preguntas sobre Consejo de Participación, reducción asambleístas y otras reformas constitucionales. Se firmó el contrato para la operación del Metro de Quito. Ocurre 2 meses después que se anunció la selección del consorcio franco-colombiano. La Asamblea sesiona para derogar las reformas tributarias que ampliaron la base para el cobro de impuestos y redujeron las deducciones. La Comisión Anticorrupción impulsa reformas para evitar que los acusados por corrupción salgan de prisión sin pagar las reparaciones económicas a las que también han sido sentenciados. Una estudiante de un colegio del sur de Quito denuncia que fue violada por uno de sus compañeros en complicidad con otros 2 alumnos. Delincuentes que hayan sido baleados deben ser atendidos en hospitales militares o policiales. Es lo que propone la Federación de Médicos tras los ataques a los centros de salud. Reveladora imagen de 3 migrantes que viajaron por 11 días desde Nigeria hasta España, sentados sobre la pala del timón de un buque petrolero. Amigos, buenas noches y bienvenidos a las noticias aquí en Televistazo. El presidente de la República firmó el decreto formalizando su propuesta de consulta popular. Ahora la decisión final la tendrá el Consejo Nacional Electoral, que deberá decidir si esta consulta se realizará junto a las elecciones para organismos seccionales de febrero del 2023. Francisco Garcés tiene más información. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto para la consulta popular. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, en la que informó que los ecuatorianos podrán decidir sobre 8 preguntas que traerán más seguridad, mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente. El decreto fue enviado al Consejo Nacional Electoral, que deberá convocar a la consulta. La intención del Ejecutivo es que el proceso se lleve adelante junto a los comicios seccionales del 5 de febrero. Estamos dentro del cronograma para que se unan las seccionales con la consulta ciudadana. La idea del Ejecutivo es evitarle gastos innecesarios al electorado. Las 8 preguntas topan diferentes temáticas, como la extradición de personas relacionadas con el crimen organizado transnacional, darle autonomía a la Fiscalía, reducir de 137 a 100 los asambleístas, exigir un número mínimo de afiliados a las organizaciones políticas, crear un sistema de protección hídrica, implementar un sistema de compensación a comunidades por servicios ambientales, quitarle al Consejo de Participación la capacidad de nombrar autoridades de control y que esos nombramientos pasen a la Asamblea Nacional. Son preguntas sumamente necesarias, principalmente para combatir a nuestro enemigo común, que es el crimen organizado, y que son urgentes también. No podemos seguir de escándalo en la Asamblea. Es necesario que los ecuatorianos se pronuncien, les pongan límites a la clase política. Pero 3 preguntas que proponía el régimen quedaron fuera por decisión de la Corte Constitucional, que dictaminó que la forma como fueron planteadas rebasaba preceptos legales y constitucionales. Al respecto, la Corte hizo un llamado al Ejecutivo a que envíe esos temas como reformas legales a la Asamblea y al Legislativo a sintonizarse con las necesidades del país. Haremos los proyectos de ley que corresponden a la Asamblea Nacional, pero de momento tenemos una consulta muy útil, muy robusta, que realmente va a atender a los problemas de los ecuatorianos. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá decidir si la consulta se hace junto a las elecciones seccionales de febrero, para lo cual deberá pronunciarse hasta el 5 de diciembre. El Metro de Quito operará desde el 21 de diciembre. Así lo anunciaron esta tarde las autoridades, luego de firmar nuevamente el contrato con el mismo consorcio franco-colombiano Medellín Transdev, así se llama. Como se sabe, el primer contrato se canceló en julio, pero ahora sí se concretó. Rafaela Hermida estuvo en el acto en que se firmó ese contrato. Con un 98% de la obra completa y tras 8 gerentes, finalmente el Metro de Quito tiene fecha de inicio de operación. A partir del 21 de diciembre será la apertura de este sistema de transporte. Ocurre luego de que el municipio nuevamente firmó el contrato con el consorcio franco-colombiano Medellín Transdev, tras el primer intento fallido en julio.
Desde hoy, la capital cuenta con un equipo profesional y ejemplar de la empresa operadora Metro de Medellín, Transdev, para empezar el proceso de operación progresiva del primer sistema ferroviario subterráneo del Ecuador. Las autoridades afirman que todo está listo, sin embargo no dieron detalles de cómo operará en menos de un mes. Creo que hay que distinguir la suscripción con los detalles de la apertura. Y la próxima semana conocerán ustedes cómo se va a hacer esa apertura. Lo que sí podemos anticipar es que va a ser de manera ordenada y progresiva. Incluso el representante del consorcio internacional afirmó que empiezan una fase primordial para definir la movilidad de esta mega obra que tuvo una inversión de unos $2.000 millones. Lo que hay que hacer en las próximas semanas aquí en Quito es muy importante esta fase donde vamos a participar en las últimas pruebas del metro con las empresas que lo han construido. Lo que hoy se conoce es que previo a Navidad, Quito sería la primera ciudad del país con un sistema masivo de transporte. La Asamblea analiza la derogatoria de Ley de Desarrollo Económico. Se trata del segundo debate que busca dar de baja a esta norma que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Patricio Díaz sigue la cita en el Legislativo. Patricio, ¿cómo avanza esta sesión? ¿Qué tal, Alfonso, amigos televidentes? Muy buenas noches. Ya estamos en la parte de la sesión del debate de este proyecto de ley que, como lo mencionabas, busca derogar la Ley de Desarrollo Económico, Sostenibilidad en el marco de la pandemia, que fue entregada y aprobada por el presidente Guillermo Lasso. Pues aquí en la Asamblea no hubo una definición. Esto empezó a regir en el 2021 y tiene que ver con varios impuestos, con una nueva tabla de impuestos, por ejemplo, para el impuesto a la renta y otros más que, de acuerdo a los legisladores, habrían afectado especialmente a la clase media. Estuvieron aquí en la Asamblea varios artesanos, representantes de los gremios artesanales, que también mostraron su apoyo o respaldo a esta derogatoria e identificaron algunos de los problemas que les generó esta ley que entró en vigencia, como les decimos, en 2021. Pero veamos las reacciones de los legisladores, cuál será la postura que tomarán esta noche. La ley que se busca aprobar esta tarde tiene un solo artículo: derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad que fue aprobada en 2021 y que permitió un incremento en varios impuestos. En este segundo debate se requieren 70 votos y aún si el Partido Social Cristiano se unirán Pachacutic e independientes. La ley impuestera que le subió los impuestos a la clase media y le impidió deducir los gastos de sus hijos en educación, en vestimenta, en alimentación. Así que vamos a votar a favor y enhorabuena que esto se trate de una vez por todas. Este nuevo régimen impositivo de impuestos a los pequeños comerciantes, a los artesanos, a los pequeños emprendedores, que ha castigado terriblemente un año. La norma fue aprobada en 2021 luego de una confusa votación en la que, con la abstención del correísmo, el texto pasó por Ministerio de la Ley. El gobierno esperaba que esta norma de desarrollo económico genere hasta 2023 cerca de $1.900 millones. Parte de esos recursos ya están incluidos en la proforma presupuestaria. Desde el oficialismo defienden esta ley. Tributos que hoy le han permitido poder estabilizar su economía y poder establecer dentro de la proforma 2023 justamente cambios que van hacia la inversión social, que son los elementos que más nos han demandado los ecuatorianos. Porque, claro, logramos la derogatoria. Y cuéntenme, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para ello? Si la derogatoria es aprobada, pasa al Ejecutivo para sus observaciones. Puede incluso vetarla totalmente, lo que implicaría que se puede volver a tratar en una sola votación después de un año. Bueno, en realidad el debate ha empezado hace poquísimos minutos. Antes, como les mencionábamos, estuvieron varios representantes gremiales y de lo que ha anunciado una de las autoridades legislativas, hay varios asambleístas que están pendientes de participar en este debate y obviamente después vendrá la votación para definir si se deroga o no esta ley. Recordemos e insistimos, son 70 votos que hasta el momento sí habrían para esta derogatoria. Nosotros les informaremos oportunamente de los detalles de esta sesión de la Asamblea. Regresamos contigo, Alfonso. Muy bien, Patricio, gracias. Pues
Estamos pendientes de la resolución. Con esta reforma tributaria de enero a octubre de este año, el gobierno ha recaudado más de 800 millones de dólares solo en impuesto a la renta. Ese tributo aumentó este año para personas que ganan más de $2.000 mensuales. Además, Juan Carlos Esprúa nos precisa ahora cuánto ha ingresado a las arcas fiscales por la contribución que hicieron empresas y personas naturales tras la vigencia de esta normativa cuya derogatoria está siendo tramitada. Las cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas muestran el incremento en la recaudación. La Ley de Desarrollo Económico, que establece varias reformas en materia tributaria, subió el impuesto a la renta para personas cuyo sueldo es mayor a los $2.000 mensuales. De enero a octubre de 2021, la recaudación por ese impuesto fue de $3.600 millones, pero en 2022 subió a $4.500 millones. En este año ya se empezaron a sentir los efectos positivos para el fisco de la reforma tributaria que entró en vigor el año pasado. Este año, más allá de los efectos permanentes que tienen que ver sobre todo con el impuesto a la renta a personas naturales, también hubo ingresos extraordinarios por la contribución sobre los grandes patrimonios de personas y empresas. José Hidalgo, de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, se refiere también a una contribución única y temporal que entró en vigencia este año para personas naturales con patrimonio desde $1 millón y sociedades conyugales de 2 millones en adelante. Por este nuevo impuesto en la Ley de Desarrollo Económico, el Estado recaudó más de $170 millones de enero a octubre de este año. Las empresas con patrimonio mayor a los 5 millones y que generaron utilidades en la pandemia también pagaron una contribución. Lo recaudado fueron 360 millones. Mire, yo creo que debe eliminarse, porque lo que se consiguió es que no haya más inversión y ahuyentó la inversión del capital extranjero y la reinversión del capital nacional, al que más afectó fue a la clase media, ¿no? Con un incremento de hasta el 38 y 40%, sobre todo en el impuesto a la renta. Entonces, aquí debería con beneplácito la derogación de este decreto. La Ley de Desarrollo Económico también fijó la reducción de la tarifa del IVA del 12% al 8%, a la prestación de los servicios definidos como actividades turísticas, hasta por un máximo de 12 días al año durante feriados o fines de semana. También eliminó el IVA a las toallas sanitarias, implementos de higiene femenina y pañales populares para la industria nacional. Anoche Jorge Glass salió de la cárcel 4 de Quito y lo hizo amparado en una medida cautelar emitida por un juez de Santo Domingo de los Áchilas. El Servicio de Atención a Privados de Libertad no descartó solicitar la revocatoria de esta resolución, como nos informa Byron Andino. Jorge Glass estaba preso en la cárcel 4, en el norte de Quito. La abandonó este lunes en la noche mientras le esperaban sus simpatizantes. Él cumple 2 sentencias en su contra por casos de corrupción. Ha estado recluido durante más de 5 años. ¿Cómo consiguió su salida? Este lunes el juez Emerson Curipayo, de Santo Domingo de los Áchilas, emitió boleta de libertad a favor del ex vicepresidente. El juez indicó que la demora en el trámite que sigue la defensa de Glass ante otro juzgador para obtener beneficios penitenciarios puede lesionar sus derechos a la seguridad jurídica y debido proceso. Por ello dictó la medida y su salida de la cárcel. Ante ello, el Servicio de Atención a Privados de Libertad, mediante un comunicado, indicó que no descarta, en coordinación con la Procuraduría, presentar la revocatoria al auto que acepta la medida cautelar, ya que no existe una amenaza ni vulneración que atente los derechos de Jorge Glass, tal y como han demostrado en los anteriores habeas corpus, rechazados e inadmitidos por la autoridad judicial competente. La Procuraduría manifestó que emitirá un comunicado al respecto. Esta medida tendrá vigencia hasta que se resuelva la petición original. Mientras tanto, Glass tiene prohibición de salida del país y deberá presentarse una vez por semana en una cárcel de Guayaquil. Y ahora lo que todos pedimos, la Comisión Nacional Anticorrupción presiona para que se hagan reformas legales que permitan evitar que los sentenciados por corrupción salgan de prisión sin pagar las reparaciones económicas a las que también han sido sentenciados. Esta es una respuesta a la libertad que obtuvo mediante garantías penitenciarias el 2 veces sentenciado
Jorge Glass. A criterio de César Montúfar, acusador particular de Glass, no son pocas las instituciones que deben explicar lo que ha pasado. La prelibertad de Jorge Glass genera distintas reacciones. César Montúfar, quien fue su acusador particular en el caso Odebrecht, donde se lo sentenció a 6 años de prisión, sostiene que hoy hay más preguntas que respuestas. La Fiscalía, la Procuraduría y SNAI tienen que explicarle al país por qué Glass hoy en este momento está libre. ¿Por qué no se han seguido los otros procesos que debieron seguírsele? Montúfar señala que se ha construido un monumental acto de impunidad, aunque desde las narrativas de un sector político se quiera posicionar una idea distinta. La idea de que este señor debiera estar libre. La idea de que él es un perseguido político. La idea de que no hay 2 sentencias que están ejecutoriadas sin que se investiguen otros procesos judiciales, que las mismas sentencias, la sentencia de Arroz Verde como la sentencia de asociación ilícita, ordenan a la Fiscalía investigar otros delitos y otros casos en los que el señor Glass estaría involucrado. Lo cierto es que Glass salió de la cárcel sin entregar un centavo de los millones que por resarcimiento al Estado debe pagar, porque así lo determinaron las 2 sentencias que tiene en su contra por asociación ilícita y cohecho. El señor Glass tiene supuestamente una deuda con el país de alrededor de $8 millones en el resarcimiento. Bueno, no ha pasado nada. El caso de Alexis Bravo hace algún tiempo ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué nos demuestra todo aquello? Que es indispensable buscar mecanismos urgentes para que este tipo de delincuentes efectivamente salgan siempre y cuando por lo menos hayan pagado un porcentaje importante. Y por ello desde la Comisión Anticorrupción se impulsa una reforma al Código Integral Penal. La intención es evitar que la impunidad siga campeando. Se trata de efectivamente avanzar en un procedimiento que impida que el delincuente salga sin pagar, por una parte, o al menos que mientras no pague un porcentaje fundamental, no goce de estas prelibertades organizadas y amañadas en función de los intereses de aquellos que han asaltado y asaltan al país. Y que ya han mantenido algunos contactos con sectores políticos que sí estarían interesados en impulsar una reforma de este tipo. Habrá que ver si quienes se oponen llegan otra vez a constituir una mayoría. Seguimos informando. Familias de ecuatorianos detenidos por migración en Estados Unidos describen la incertidumbre que viven ahora porque sus parientes aún no han sido deportados. Esperan que pronto puedan abordar uno de esos aviones que cada mes llegan a Ecuador con al menos 140 compatriotas que no pudieron alcanzar el sueño americano. Diego Cuenca nos explica el proceso legal al que se enfrenta. En el cantón Biblián de la provincia de Cañare, vivía Ángel Javier de 20 años, quien integra la lista de los 30.000 ecuatorianos que emigraron a Estados Unidos durante ese año de manera ilegal. Pero el joven lo ha hecho 3 veces, desde que tenía 18 años. En todas las ocasiones ha sido capturado por migración y ahora su familia no sabe cómo traerlo de regreso. Presidente de los Estados Unidos, que sea más humano, que claro que el error de él es entrar 3 veces, pero es por la misma necesidad que somos de bajos recursos. Pero ¿cuál es el procedimiento que deben enfrentar los migrantes indocumentados? El internacionalista Carlos Estarellas explica el juicio. En primer lugar, se constata que hay un delito migratorio, que es el querer ingresar de manera ilegal. Entonces se inicia un juicio, que es el juicio de la deportación, y una vez que se decide la deportación, se lo envía al país de origen, que en ese caso es el Ecuador. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que a Ecuador cada mes se llegan vuelos con compatriotas deportados. En los vuelos vienen generalmente 100, 140 personas. En estos últimos vuelos vemos vuelos ya con menores de edad, es decir, familias. Pero la mamá de Ángel lleva 4 meses esperando que su hijo vuelva al país, a pesar de que ha firmado la deportación voluntaria. Él llama llorando, pide ayuda, dice por favor ayúdenme. Por eso nosotros también aquí nos desesperamos, no sabemos cómo ayudarle, cómo hacer para sacarle. El abogado internacionalista describe la ayuda consular a la que podrían acceder los indocumentados. Al constatar que existe el delito migratorio por querer
ingresar de manera ilegal, el proceso de deportación va a ser inmediato. A pesar de esos problemas que también pueden ser mortales, Cancillería ha registrado al menos 1.200 menores de edad que viajaron solos, sin la compañía de un familiar, en lo que va de ese año. Volvemos con las noticias. Aterrados están médicos y familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados y que han sido atacados por sicarios. La Federación de Médicos propone que los delincuentes baleados sean atendidos en hospitales militares o policiales. Melina Ochoa recogió este pedido y habló con la autoridad. Este es el centro de salud de Ciudad Victoria, en el que hace menos de 15 días un sujeto fue asesinado por sicarios en la puerta principal. Está ubicado en el noroeste de Guayaquil. Por temor, los médicos prefieren no hablar, mientras que los familiares de los pacientes están aterrados. Más que todo vienen a este centro de salud muchas madres, muchos niños. Sí, es bueno que hubiese más vigilancia, tanto policía como militares. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana dice que las vidas de sus colegas, incluso de los pacientes, corren peligro, sobre todo en los centros ubicados en zonas donde existe una guerra entre organizaciones narcocriminales. Queremos que las unidades operativas cuenten con los debidos resguardos. Hay la seguridad externalizada que es contratada, pero sin ningún tipo de arma, sin ningún tipo de situación que les permita repeler. El ministro del Interior menciona que no hay suficientes policías para todos los hospitales del país. Sin embargo, dice que se ejecutará un protocolo. Si el médico considera que esa es una víctima de un enfrentamiento por bandas delincuenciales, pues inmediatamente se active el protocolo con policía para que nosotros generemos en estos casos un operativo adecuado para garantizar la vida de todos quienes están en los hospitales y obviamente las instalaciones. Por su parte, el presidente de la Federación tiene una propuesta. La medida de llevar a estas personas vinculadas con actos delictivos al hospital militar, al hospital de la Policía Nacional, hospital naval, que tienen el debido resguardo, el debido refuerzo pertinente y que están armados hasta los dientes. El ministro del Interior recalca que este viernes se reunirá con el ministro de Salud y la Policía Nacional para precautelar los establecimientos de salud. Eso va a tener que ser un trabajo absolutamente técnico, es por eso que estamos llamando a las instituciones que corresponden y que obviamente manejan niveles de riesgo y sobre todo también a la contraparte que es el Ministerio de Salud. En lo que va del año en el país, 9 centros hospitalarios han sido atacados o su personal médico amenazado de muerte por agrupaciones criminales. En la provincia del Guayas es donde se han registrado más casos. Denuncian una presunta violación en el interior de uno de los colegios más grandes de Quito. Los hechos habrían ocurrido en uno de los baños de la institución. Estudiantes y padres de familia hicieron un plantón y piden ahora la salida de los directivos de ese plantel por negligencia. Carla Delgado con el tema. Primero fueron las estudiantes, que con gritos y pancartas mostraron su indignación en los patios del colegio. Denuncian que una joven fue abusada sexualmente por otro estudiante en complicidad con 2 compañeros más. Los hechos habrían ocurrido en uno de los baños de la institución, uno de los colegios más grandes de Quito. Nosotros pensábamos que el colegio era seguro para nosotros y ahora sí, ya no. Por eso tomó la actitud la señora rectora de decirse que iba a cerrar los baños. Y esa no era la solución. Pero también afuera del plantel los padres de familia alzaron su voz. Dicen que sus hijos no tienen garantías. Es el miedo y el temor de todos los padres de familia de lo que está pasando. ¿Qué les dicen las autoridades? No dicen nada, sino que también lo que ingresan licor y hasta drogas dentro de la institución. Pues al interior del plantel ocurren varios hechos insólitos, por el que no dan respuesta a las autoridades, por eso piden su salida. Mientras que desde el Ministerio de Educación no aceptaron una entrevista. Sin embargo, mediante este comunicado aseguran que dan seguimiento a la denuncia para esclarecer los hechos. Aseguraron que el mismo día las autoridades del plantel activaron las rutas y protocolos de actuación frente a la situación de violencia y realizan el acompañamiento a la presunta víctima y su familia. Situación que es desmentida por el colectivo de mujeres que acompaña a la víctima y a las estudiantes.
las autoridades empezaron a culparles, empezaron a decir que claro, los inspectores, que es culpa de ellas por salir a horas que no son al baño, por no salir acompañadas al baño y porque provocan con sus uniformes de falda. Sibel Martínez, del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, asegura que unas 14.000 denuncias por violencia sexual han ocurrido en el sistema educativo desde hace 8 años. Y aquí ya se han registrado, de lo que tengo entendido, algunas situaciones o hechos violentos que debían o ameritaban que la rectora ponga en conocimiento de estos hechos efectivamente al distrito, como manda el protocolo, y puedan, si usted quiere, tener una alerta temprana. Los padres de familia indicaron que continuarán con los plantones hasta que los responsables sean separados del colegio. Intentamos hablar con las autoridades del plantel, pero nos indicaron que no se pronunciarán sobre el tema. La investigación administrativa disciplinaria en contra de la cadete Jocelyn Sánchez, la única detenida por el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía, fue archivada. El equipo sustanciador del proceso no encontró elementos para determinar una sanción. Paul Romero con el informe. La cadete Jocelyn Sánchez seguirá como aspirante a la Policía Nacional, porque se archivó la investigación administrativa disciplinaria por falta de indicios suficientes que demuestren que haya cometido una falta muy grave para sacarle del Centro de Formación Policial. Así lo confirmó la directora de la Escuela Superior de Policía, Irani Ramírez. Una vez que el equipo sustanciador que se conforma tiene todos los elementos de cargo y descargo, ellos emiten un informe final donde indican que no tienen los suficientes indicios para poder proceder a conformarse el Tribunal de Disciplina. Y ese tipo de investigación, por ausentarse de la escuela, está archivada. Sánchez es la única detenida dentro de la investigación por el femicidio de María Belén Bernal. El principal sospechoso es su esposo Germán Cáceres, quien autorizó el ingreso de la cadete Sánchez a la Escuela de la Policía la madrugada del 11 de septiembre, día de los hechos. ¿Este irregular ingreso de la cadete no configura una falta muy grave? No cometió porque le autoriza el teniente el ingreso. En el momento que ella ingresa a la escuela a una hora que no le correspondía, tenemos que el que le autoriza el ingreso es el oficial de guardia, que en este caso es la persona que cometió un delito. Pero sí fueron sancionados otros 20 cadetes, 5 por falta grave en asuntos inherentes a su formación y 15 por falta leve, por inobservar el procedimiento dentro del centro y negligencia. Ramírez señaló que realizarán reformas al reglamento interno de la escuela para evitar vacíos en las sanciones administrativas. Estamos trabajando nosotros sobre estos procesos que en este momento nosotros nos damos cuenta que no nos permiten ser mucho más duros en la aplicación de una falta. Por ahora, la sanción administrativa a los 20 cadetes se limitó a la reducción de puntos en la conducta. Esta noche, en un evento especial, se realizó el lanzamiento del registro de violencia contra las mujeres. El sistema permitirá cruzar información de varias entidades para reducir y castigar las agresiones. Además, se firmó el decreto para la creación del Ministerio de la Mujer, cuyo objetivo es coordinar políticas para reducir la violencia y los femicidios. Erradicar la violencia contra las mujeres es un reto colectivo. Debemos fomentar transformaciones estructurales de imaginarios y patrones socioculturales. Podemos desnormalizar este tipo de comportamientos, ayudar a que las mujeres puedan ejercer sus derechos de manera plena y evitar que la violencia les siga interrumpiendo sus proyectos de vida. Pensar en el primer Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se consideró por muchos años una utopía. Quienes hemos trabajado con todo nuestro esfuerzo y de manera permanente junto con las organizaciones de mujeres en todo el país. Lo que hace poco tiempo parecía imposible, hoy es una realidad, gracias a esa voluntad política que lo ha tenido, señor presidente. Un golpe más al narcotráfico. Más de 1 tonelada de cocaína fue decomisada en alta mar, a la altura de la provincia de Manabí.
4 pescadores fueron detenidos. Merlin Ochoa nos informa que el cargamento iba a los cárteles de Centroamérica. Son casi 1.200 bloques de cocaína los que se decomisaron dentro de una embarcación que salió desde la provincia de Esmeraldas, pero que fue capturada en alta mar a la altura de Manabí y que según las investigaciones tenía como destino Centroamérica. Las autoridades indicaron que los narcos usan ahora una ruta más larga para intentar despistar a los agentes. La incautación se dio luego de un operativo entre la Armada del Ecuador y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía. El cargamento está valorado en aproximadamente $60 millones. De esto se derivan muchos otros delitos, como son, como tenemos conocimiento, los que más generan violencia, como en este caso el sicariato. Entonces, al golpearles la economía, ellos disminuyen su operatividad. La cocaína estaba dentro de esta embarcación que mide más de 8 metros de largo. Los uniformados advierten que las mafias consiguen lanchas más grandes para almacenar la mayor cantidad de cocaína que pueden. La embarcación sale en primera instancia legal con la matrícula y ya en alta mar, cuando es interceptada, al parecer también hay un cambio de embarcación, porque la embarcación que tenemos ahora ya no tiene raspada su matrícula y está adulterada algunas series identificativas. Encontramos radioboyas, teléfonos satelitales, GPS y radios. Luego de una persecución que duró 2 horas en el mar, los agentes capturan a 4 pescadores presuntamente reclutados por los narcotraficantes. Uno de ellos ya había sido detenido con droga. Esta lancha que capturamos ayer tenía 3 motores de 75. Los motores de 75 son usados fundamentalmente para pesca artesanal y sin embargo ahora los están utilizando con otros fines. Este es el segundo gran cargamento decomisado en menos de 6 días. El primero fue la semana pasada, donde se incautaron 1.300 bloques con droga. Después de los comerciales, el arte de escribir no quiere morir en Cuenca, pero escribir ¿cómo? Conozca a Gerardo Machado, el único calígrafo del país que con su tinta ha plasmado diplomas, acuerdos presidenciales, pergaminos y libros que han llegado incluso al Vaticano. Y ahora vamos nuevamente a la Asamblea Nacional, en donde se analiza la derogatoria de la reforma tributaria. Patricio Díaz está en el Legislativo y bueno, le preguntamos, ¿ya votaron los asambleístas tal vez, Patricio? Así es, Alfonso, amigos televidentes, acaba de ser derogada en segundo debate la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, con 100 votos a favor y 3 en contra, que serían los votos del bloque de Creo. Así, en segundo debate queda derogada esta ley, pero será el presidente de la República quien tome la decisión final mediante un veto, mediante las observaciones. Pero lastimosamente también debemos informarles que hubo incidentes aquí en la Asamblea Nacional. Después o durante el debate, una de las legisladoras de Pachacutic recordó que UNES votó en abstención cuando fue aprobada esta ley, cuando entró en vigencia al no haber una postura de la Asamblea Nacional, y después de una interrupción a una de las legisladoras de UNES, pues se acercaron algunos de sus compañeros hacia la bancada de Pachacutic y esto provocó lo que estamos viendo precisamente en imágenes. Esto fue de inmediato, hubo la intervención de la escolta legislativa para evitar cualquier otro tipo de exceso, y también el presidente de la Asamblea pidió calma y por eso además suspendió el debate. Estaba previsto que haya más intervenciones de legisladores, pero esto motivó que se suspenda el debate y se entre de inmediato a la votación. Insistimos, esto empezó con una indicación de Pachacutic o una referencia de Pachacutic a el correísmo. Escuchemos lo que dijeron 2 de las legisladoras. No se engañen, compañeros. Así hoy se apruebe esto con nuestros votos, porque vamos a apoyar la derogatoria. No va a entrar enseguida porque el presidente lo va a vetar y eso tienen que saber ustedes. Aquí no hay que mentirle a los ecuatorianos. ¿Qué hay detrás? Coincidencialmente, la salida de Jorge Glass cuando se votó en un inicio y el día de ayer también. Por favor, presidente, para que los artesanos que están en las barras
falta sepan cómo ha concluido se aprobó esa ley. 3 minutos, asambleísta. Es que pueden gritar, pueden venir a insultar, pueden venir a faltar el respeto, pero la verdad es una sola. Y por eso nosotros presentamos este proyecto de derogatoria y además también presentamos... Señora asambleísta Quispe, quien dirige la sesión es quien habla. Está en 2 minutos 19. Si quiere, venga y vea. Prosiga, asambleísta. Llevo 2 minutos, mira la pantalla. Nuevamente aquí opera la violencia política. Y resulta... espera ahí. Señores asambleístas, por favor. Escolta legislativa. Así es como se dieron los incidentes. Insistimos, la ley que deroga a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad fue aprobada en segundo debate y así pasa al Ejecutivo para su dictamen final. Si el Ejecutivo, por ejemplo, que es lo que se habla aquí, decide vetarla totalmente, esta derogatoria recién sería efectiva después de un año, cuando nuevamente la Asamblea la trate y si obtienen 92 votos, pues ratifiquen la derogatoria. Eso les comentaremos y ampliaremos esta información, obviamente, en nuestras próximas emisiones. Alfonso. Muchas gracias, Patricio. Así están las cosas en la Asamblea Nacional. Y vamos con otros temas. Más de 57,000 personas que aspiran a ingresar al magisterio rindieron una prueba el día de hoy. Desde varios sectores cuestionan las pocas plazas abiertas frente a la gran demanda que existe en el país. Carla Delgado nos cuenta. Johnny Tamayo es docente desde hace 7 años. Aspira a cubrir una de las 7,000 plazas que se han dispuesto en el magisterio. Él es uno de los 57,326 docentes que este martes se conectaron a la plataforma virtual para rendir su examen. Sin embargo, dice que muchos de sus compañeros reportaron problemas de conexión. Hay docentes que viven con varios familiares y sobre todo no tienen un adecuado internet. Entonces se están reportando de que no han podido ingresar. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, está a cargo del proceso. La prueba tiene 166 preguntas, divididas en varios bloques. El primero de razonamiento, numérico, abstracto, verbal. Aseguran que el sistema implementado, al igual que las seguridades, garantizan un proceso transparente. En el momento, obviamente, que se detecte algún tipo de deshonestidad académica, nosotros tendremos los registros y los pondremos para la invalidación de esa prueba. Sin embargo, desde la Unión Nacional de Educadores existe preocupación, pues más que el proceso les inquieta el escaso número de plazas para la necesidad de docentes que tiene el país. Nosotros al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Educación, para que se puedan convocar a más de 20,000 partidas existentes. El próximo 7 de diciembre rendirán este mismo examen las personas con discapacidad y quienes no pudieron ingresar por problemas técnicos debidamente respaldados. En más de 700 millones de dólares aumentará el gasto en burocracia el año 2023. Es lo que consta en la proforma presupuestaria para 2023 que se analiza actualmente en la Asamblea. Juan Carlos Aisprúa nos detalla cuáles son esas razones. En la proforma presupuestaria del gobierno que ya envió a la Asamblea Nacional para su análisis, consta un rubro que establece un aumento considerable de valor, el del gasto en sueldos y salarios del sector público, un monto que pasará de casi 9.100 millones de dólares a más de 9.800 millones, es decir, un incremento que supera los 700 millones de dólares. Nuevos policías, alrededor de 8.500 policías, 1.200 nuevos agentes de tránsito, 1.200 nuevos agentes penitenciarios. Tienes los hospitales que entran en funcionamiento y que requieren personal. Eso es lo que responde al incremento salarial. Otro de los valores que el gobierno de Guillermo Lasso tendrá que desembolsar el siguiente año tiene que ver con una sentencia de la Corte Constitucional para equiparar el salario de los maestros del sector público. Se trata de más de 450 millones de dólares. Que obliga a aumentar la masa salarial sin aumentar las contrataciones en más de 450 millones de dólares. Eso es más de la mitad de ese rubro de aumento de sueldos y salarios por sentencia de Corte Constitucional. En cuanto a los ingresos, el gobierno pensaba tener unos 200 millones de dólares por la utilidad de la venta del Banco del Pacífico, pero como ese proceso se declaró desierto al menos para este año, esos recursos ya no vendrán por ese lado. Desde el punto de vista de afectación para el presupuesto no tenemos una afectación mayor
toda vez que es un presupuesto que está debidamente financiado. Hemos sido muy prudentes proyectando ingresos y al mismo tiempo estamos trabajando con un plan de financiamiento local y sobre todo internacional basado en los recursos de los multilaterales. La venta del Banco del Pacífico era por más de 900 millones de dólares. Sin embargo, la oferta no fue la requerida y por ello las autoridades decidieron declarar desierto el proceso de venta, que no se descarta reactivar en 2023. Y ahora les traemos la historia de Gerardo Machado. Es el único calígrafo del país que escribe en cuero de cordero, de borrego. Él vive en Cuenca y desde hace más de 40 años aprendió esta milenaria técnica con la cual ha escrito 15 libros a mano que incluyen dibujos de su autoría pintados en óleo. Veamos. Paciencia, precisión y talento son algunas de las cualidades de Gerardo Machado, el único calígrafo que escribe en cuero de borrego. Él tenía 10 años cuando aprendió este oficio y poco a poco fue cultivando su destreza. Soy el único calígrafo en toda la historia del país que ha escrito libros en cuero de borrego a mano y la inmensa mayoría de artes son inéditos. En toda su trayectoria, su letra ha quedado plasmada en invitaciones, diplomas, acuerdos y pergaminos. Por ejemplo, ha puesto 70.000 nombres en los títulos de la Universidad de Cuenca. Asimismo, ha escrito acuerdos presidenciales, además de 15 libros, en los que no solo consta su letra, sino sus dibujos pintados en óleo. Estoy haciendo el 16º libro, que es sobre el bicentenario de independencia del Ecuador, Otras miradas, que va a ser acompañado por una cantata interpretada por el grupo Víctor Jara y acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Machado dio más detalles de este nuevo proyecto. Este libro narra no solo los hechos históricos, sino también visibiliza a los invisibilizados, les da el valor real a los héroes anónimos y sobre todo dimensionamos el real papel de la mujer en las luchas por la independencia y en la construcción de la nación ecuatoriana. Uno de los libros que más recuerda y que incluso traspasó fronteras es el del Pase del Niño, que está en la Biblioteca del Vaticano. He hecho Bolívar y Manuela, Bolívar Pensamiento y Libertad, Tejiendo Sueños, Caminando con ella, que habla de la Virgen del Cisne. Quiero también indicarles que mis libros, el original del Pase del Niño está en el Museo del Vaticano. Tengo una carta del Papa agradeciéndome la entrega. La tipografía que más usa Machado es la gótica inglesa, pero lamenta que la gente con el uso de las tecnologías ha dejado de escribir. Yo creo que si mostramos la belleza, la hermosura de este libro, mucha gente se va a volver a interesar en escribir libros y en leer libros, y sobre todo de escribir a mano. Entre pergaminos, tinta, bolígrafos e ideas, Gerardo continúa con este oficio para mantenerlo vivo y que